así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te amamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Hoy siempre te amamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Buenas noches, mis amados, Dios les bendiga. Vamos a orar y presentarle delante de Dios esta noche esta palabra, la cual venimos a darle la gloria y la honra a Dios por ella. Amén. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia a darte gracias, Padre, porque en tu amor y en tu fidelidad estamos. Señor, hoy nos cubrimos con el poder de tu preciosa sangre, creyendo que tú eres un Dios bueno, maravilloso, fiel, hermoso, Padre mío. En el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, estamos delante de tu presencia, Señor, creyendo que tú eres un Dios bueno, maravilloso y fiel, que tú eres la roca de salvación, el alfa, el omega, el principio del fin. Señor, te exaltamos, te bendecimos, le damos gloria, le damos honra, le damos adoración, le damos exaltación, porque no hay un Dios tan grande como tú, como dice el Salmo 18, Señor. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía, salvación mía. En Él confiaré, mi alto refugio, el Dios, Señor amado, el Todopoderoso. Mi Dios Todopoderoso, nos refugiamos, descansamos en tu presencia, le damos gracias. Gracias por enseñarnos, gracias por estar con nosotros, gracias por defendernos, por proveernos, Señor. Gracias por todo lo que has hecho y seguirás haciendo en cada uno de nosotros, Padre mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. Mi alma te adora, te bendice, mi alma te da la gloria, la honra y la alabanza, Padre mío, por el poder de tu Hijo amado Jesucristo. Eres el Dios bueno y maravilloso y fiel, Padre mío. En el nombre de Jesús nos cubrimos con tu sangre preciosa, invocando el perdón de pecados, Señor, porque estamos aquí delante de ti desnudos y
pedimos perdón por todos los pecados que hemos cometido hasta el día de hoy. Perdona nuestras faltas, nuestras iniquidades, nuestra maldad. Perdona todo lo que hemos hecho y hemos dejado de hacer. En el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, gracias te doy, Padre, porque en tu amor y en tu fidelidad creemos que eres un Dios maravilloso y fiel y poderoso. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Tú eres santo, bueno y poderoso Dios, maravilloso Jesús. En tus manos santas estamos, Dios. Te presento delante de ti cada vida, cada corazón, Señor, que está delante de ti, Señor, en este servicio. Te pido por los que están en el WhatsApp, igualmente los que escuchan esta palabra, Señor, y los que comparten, Señor. Padre, traspaso el tiempo y la distancia, Señor, y declaro que tu palabra no vuelve vacía en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Buenos amados, el tema que se va a tomar hoy es la herencia de las maldiciones, y vamos a ver cuáles son las puertas que se abren por las herencias de las maldiciones. Entonces podemos mirar que las herencias de las maldiciones, como dice la palabra herencia, son espíritus familiares que traspasan y teniendo derecho legales para atacar nuestras vidas. Puede venir por un cierto tiempo o por desde el nacimiento. Amén. Estas herencias de maldiciones generacionales son herencias que en el futuro se activan. Estas vienen incrustadas en los cromosomas, el ADN, herencias genéticas que día a día se van pasando. Espíritus familiares. Estas herencias vienen de nuestros ancestros y por la ignorancia que ellos tuvieron, entonces ellos pecaron y hicieron cosas que a Dios no le agrada, hicieron pactos o con sus bocas, con sus acciones, y por ende adquirieron maldiciones. Entonces esas son las herencias que vamos a ver, los cuales el enemigo tiene legalidad, pactos, actas y decretos para venir a atacar hoy en día en nuestras vidas. Muchos pactos y decretos y títulos que ellos hicieron para que se hicieran algún trabajo o alguna palabra o algo que se habló. Le cuento que también hay otros pactos y otros que se hacen en metales y en piedras. Y aquí esas actas, esos decretos, esos títulos, tenemos que saber cómo se rompen, porque no se rompen con palabra. Tenemos que aprender eso también. Así que, mis amados, este tema es muy importante para que usted no se lo vaya a perder, porque no lo voy a predicar totalmente todo hoy, sino una parte. Ya para la próxima usted está atento y se le avisará para cuando se seguirá tomando este tema. Bueno, mis amados, estas actas y estos decretos son escritas en piedras y metales y por ende no se rompen así nomás. Tenemos que tener y saber cómo hacerlo. Tenemos que aprender a destruir esas actas y esos decretos. Amén. Conocer cómo entra esas maldiciones, cuál es la raíz que afecta a esas maldiciones y a dónde llegan esas maldiciones. Y lo encontramos, la primera parte, la palabra Éxodo 25. Vamos allí a Éxodo capítulo 20, versículo 5, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y dice la palabra de Dios, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Dice Éxodo capítulo 20, versículo 5. Dice así: no te inclinarás a ellas, perdón, vamos a leerlo desde el 4. No te harás imágenes de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen.
y hago misericordia a millares, los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces aquí estamos mirando hasta dónde llega la maldición, a la tercera y cuarta generación. Usted le doy la tarea de que usted investigar su generación, cuál es todo el árbol genealógico suyo. Y ahí usted se va a encontrar las maldiciones, las cuales han sido activadas en contra de su vida que hoy están trabajando. Encontramos también en Números 14, Números capítulo 14, el versículo 18 y 19. 14, versículo 18 y 19, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice así: Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad a los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces estamos mirando hasta dónde llegan las maldiciones, amén, hasta dónde el Dios vivo y verdadero permite que nosotros vivamos estos, hasta dónde, le digo, ¿sabe hasta dónde? Hasta cuando la persona, el Hijo de Dios, conozca a Cristo, Rey de Gloria, y sean rotas esas maldiciones por medio de él, amén. Nehemías 9:1 dice: en el día 24 del mismo mes, se reunieron los hijos de Israel y ayunó con cilicio y tierra sobre sí. El 2. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todo extranjero, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué tenemos que hacer? En ayuno y oración, amados. Por eso yo los invito los sábados, todos los sábados a las 10:30 de la mañana, estemos atentos por temas que estamos hablando, estamos aprendiendo para poder defender nuestras familias, nuestra generación. Amén. Entonces aquí dice que en ayuno y oración estaba. Por ende, cuando usted se empieza a tomar la decisión de entrar en escudriñar y aprender la palabra de Dios, el enemigo no le gusta eso, no quiere que le suela pasar esto, amén. Entonces, él no quiere que usted conozca la verdad de las maldiciones generacionales que vienen del ADN, de las iniquidades, de las herencias, cuando se rompen aquellas maldiciones hereditarias para nuestros hijos. Todo esto, cuantos los demonios que cuando actúan para destruir nuestras vidas, destruir nuestros hijos, todo esto el enemigo se quiere oponer totalmente porque se le quita la presa. Entonces nosotros tenemos que tener el deseo, el anhelo, la verdad en nuestras vidas para poder defendernos. Amén. Entonces tenemos que aprender que los demonios, para poder actuar, debe tener un documento legal. Escúchenme bien, un documento legal en el cual el enemigo va y se lo presenta a Dios para poder actuar en contra de los hijos de quién, de Dios, amados míos, de los hijos de Dios. Entonces es importante que nosotros miremos esto, porque no es bueno. Vamos a ir a Ezequiel 2, capítulo 2, 1, 8. Dice: y me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tu pie y hablaré contigo. Luego que me habló, entre el espíritu en mí y afirmó sobre mis pies, oí que me hablaba. Me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empernecido corazón. Les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos.
Y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallan entre zarza y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Le hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde, abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escrita en él endecha y lamentaciones y ayes. Aquí nosotros tenemos que comer palabra de Dios. El que no lo haga está entrando en rebeldía de corazón y por ende acarrea maldición. Tremendo, ¿verdad que sí? Entonces, las maldiciones vienen de generación en generación, mis amados. Aquí estamos viendo en Segunda de Samuel, vamos a mirar, Segunda de Samuel capítulo 21, la causa de una maldición del 1 en adelante, dice el Señor en su palabra. Y hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová. Y Jehová dijo, es por causa de Saúl, porque aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabonitas. Entonces el rey llamó a los gabonitas y les habló. Los gabonitas no eran de los hijos de Israel, sino el resto de los amorreos, y los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlo en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Y dijo pues David a los gabonitas, ¿qué haré por vosotros? ¿Qué satisfacción os daré para que bendigas la heredad de Jehová? Los gabonitas le respondieron, no tenemos nosotros querella sobre la plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo, lo que vosotros dijeres haré. Y ellos respondieron al rey de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarlo, no sin dejar nada de nosotros en todo territorio de Israel. Désenos 7 varones de sus hijos para que lo ahorquemos delante de Jehová en Gabaa de Saúl, y escogido Jehová. Y él, el rey, dijo, yo lo daré. Y perdonó el rey a Mesiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, porque el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Mire, usted puede mirar cómo se ve la diferencia tan grande entre el padre y el hijo. Saúl quebrantó el pacto que había hecho Josué, y Jonatán levantó pacto con David, porque Jonatán sabía lo que había en David, conocía lo que había en David. Por eso él hizo pacto y sabía que su generación iba a ser bendita. Pero Saúl, como necio corazón, no tuvo cuidado en eso. Dice el 8, pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Ajá, los cuales ella había tenido de Saúl, Armón y Efibosé, y a 5 hijos de Mical, de Saúl, los cuales ella había tenido Adriel, hijo de Betsalai, y de Meololilatita, y los entregó en manos de los gabonitas, y ellos lo ahorcaron en monte delante de Jehová. Y así murieron junto a aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Entonces Rispa, hija de Ajá, tomó una tela de silicio y la tendió para sí sobre el peñasco desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo. Y no dejó que ningún ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fiera de campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Ajá, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó huesos de Saúl, los huesos de Jonatán, su hijo, y los hombres de Jabes de Galaad que habían hurtado la plaza de Bet-San, donde los habían colgado. Y los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa.
E hizo llevar allí los huesos de Saúl, los huesos de Jonatán, sus hijos recogieron también a los huesos de los ahorcados. Y sepultaron los huesos de Saúl y su hijo Jonatán y en la tierra de Benjamín, en Sela, en sepulcro, los Cis y su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado. Y Dios fue propicio a la tierra después de esto. ¿Qué pasó acá? Mire, usted puede mirar por el pecado, por la iniquidad de un hombre, por haber hurtado, haber cortado el pacto con qué, con un juramento. 5 de sus hijos murieron, 5 de sus hijos padecieron ahorcados. Pero es asombroso con Rispa, que aunque vio sus hijos muertos, mis amados, colgados, descomponiéndose, no permitió que fiera llegara de día, de noche, ni aves de día llegaran a comerse esos cuerpos, como lo querían los gabonitas. Ella se paró en la brecha y evitó, escúcheme Dios, evitó que sucediera lo que el corazón de los gabonitas quería. Entonces, mire que aunque estaban muertos, ella dio y vio justicia. Usted como padre, como madre, como familia, en un hogar que conoce de Cristo, usted debe ser como Rispa, pararse y pararse en la brecha y decir no más y pararse y no dejar que esta maldición, que todo lo que otro hizo en contra de su familia llegase a venir fruto en la vida de sus hijos, de su casa. Entonces, mis amados, esta enseñanza es muy hermosa, en la cual nosotros tenemos que tener mucho cuidado, mis amados. Dice la palabra de Dios que el hambre y la sequía eran por la maldición de haber roto el pacto que Josué hizo con los gabonitas, por haber matado a este pueblo. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de las maldiciones de nuestros padres? Esto es porque ellos se levantaron e hicieron decretos y abrieron su boca, hicieron pactos, se fueron, hicieron cosas que fuera de la voluntad de Dios lo hicieron por ignorancia o porque tenían ya generacionalmente sus ancestros venían ya con los demonios para actuar, pero los que están pagando hoy en día son los hijos, que es usted, que soy yo, que es nuestra generación. Y es ahí donde nosotros tenemos que pararnos como Rispa y pararnos a no dejar que estas fieras de noche y las aves de día vengan a comerse a nuestros hijos. ¿Cuáles son las consecuencias de las maldiciones de nuestros padres? Por acciones, ¿cuáles son? La primera, abortos, pérdidas, desgracias, no pueden cumplir con la palabra, negocios abortados, enfermedades, maldiciones de cualquier clase. Viene el chisme, viene que el fracaso, viene quiebra, viene palabras de difamar a las otras personas, viene adorar a imágenes o a idolatría. No solamente la idolatría con ídolos, sino también con cosas. También viene la idolatría. Vienen palabras sueltas hacia los hijos. Viene también con maldiciones en los cuales los padres le proceden a los hijos con sus bocas, así con pocas palabras. Una cosa que tenemos que tener en cuenta, mis amados, que la maldición no viene del diablo, la maldición viene de Dios. ¿Y por qué viene de Dios? Por desobedecer la palabra de Dios, por desobedecer la palabra de Dios. Por ende, nosotros tenemos que entender que Adán y Eva, escúcheme bien, Adán y Eva perdieron el señorío de la tierra, ¿cierto? Porque ellos fueron responsables de la administración de esa tierra, pero no perdieron el título para administrar.
O sea que ellos no podían demandar de ella, simplemente quedaron como esclavos para ministrar esa palabra. ¿Por qué? ¿Qué? Porque se la entregaron a Satanás. Y desde ahí el enemigo se ha enseñoreado en esta tierra porque unos padres que tuvieron espíritu de inferioridad y espíritu, un espíritu de inferioridad y se me pasó, que vienen a, que de inseguridad, que viene a atacar la vida de ellos, usados por el enemigo. Nos dejaron esta maldición acarreada, más las otras que cometieron nuestros ancestros, nuestros antepasados. Entonces, nosotros tenemos que mirar que los pecados que se activan a través de las maldiciones, tenemos que mirarlas y ver que son maldiciones las cuales tenemos que tener cuidado en ellas y mirar si a nosotros nos está sucediendo esto. Amén. Nos está sucediendo esto. Deuteronomio capítulo 7, versículo 25, dice: las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego, no codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ellos, pues es abominación a Jehová tu Dios, y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema del todo. Lo aborrecerá y lo abominará. Eh, y porque anatema es. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Entonces, tenemos que no aborrecer ese anatema, aborrecer. ¿Cuál? La maldición de la idolatría, ¿cierto? Y seguir buscando esas maldiciones de seguir repitiendo los pecados, las cosas que el padre y la madre han hecho, los abuelos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de ello. Seguir esas mismas herencias de maldiciones en la religión, religiones de familia. Entonces, amados, tenemos que tener mucho cuidado. También vienen maldiciones cuando son los hijos rebeldes, no quieren la vida cristiana y no quieren caminar en la vida cristiana. Podemos mirar algo muy importante, que Deuteronomio 7:15 al 17 nos dice algo muy importante. Dice: quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces. No las pondrá sobre ti, antes de las pondrás sobre todos los que te aborrecieren. Y consumirás a todos los pueblos que da Jehová tu Dios. No los perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses, porque te será tropiezo. Y si dijeres en tu corazón: estas naciones son muchas más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? No tengas temor de ellas, acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con Egipto, de las grandes pruebas que vieron tus ojos, de las señales y milagros de las manos del poderoso y al abrazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó. Así harás Jehová tu Dios con todos los pueblos cuya presencia temieres. Entonces, es aquí donde nosotros tenemos que tener que si nosotros obedecemos la palabra de Dios, vamos a ser bendecidos, vamos a ser prosperados. No podemos hacer esculturas. Eso viene maldición generacional. Maldito también el que dice la palabra de Dios, el que hace esculturas, el que deshonra a su padre, el que es grosero con su padre. Cuando golpeamos a nuestros hijos con rabia, con enojo, eso es maldición. Cuando le echamos la culpa a los hijos, cuando descargamos nuestro odio, nuestro corazón en contra de ese hijo, o el hijo en contra de esa madre, de ese padre.
cuando maldecimos a las personas que son incapacitadas, cuando nos aprovechamos del extranjero, del huérfano, de la viuda, eh, cuando se acuesta el hijo con la mujer de su padre, cuando hay incesto, cuando hay ayuntamiento con bestias, cuando nosotros aceptamos pactos con el diablo. Y ahí es donde el enemigo usa actas y decretos y títulos en contra de nosotros, en contra. Cuando nosotros traicionamos a alguien, cuando chismeamos, cuando hay chisme, murmuramos, criticamos, cuando hay sicarismo, cuando hay bestialismo, cuando hay soborno. Todo esto lo encontramos en Levítico 18. Vamos allí a Levíticos 18 para no seguir, para que usted lo vea un momentico. 18:21. Y ahí vamos hasta aquí. Dice, no des tu hijo tuyo para ofrecérselo al fuego a Maló. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Y ahí para abajo está todo lo que nosotros ahorita acabamos de mencionar. Entonces, otra forma de traer maldición en nuestras vidas es cuando abortamos o participamos en algún aborto. Es allí donde nosotros podemos, y usted puede mirar el Levítico 18:21 en adelante, qué dice el Señor en su palabra. Cuando aceptamos o cuando practicamos el homosexualismo, lesbianismo, perversión, bestialismo. ¿Qué pasa cuando una persona maldice a un hijo de Dios, a un pastor? Génesis capítulo 12, versículo 3, dice la palabra de Dios. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldiciré, y serás bendita en ti todas las familias de la tierra. O sea que viene una promesa de Dios para los que bendicen a los hijos de Dios. Pero los que lo maldicen, viene la maldición de parte de Dios. O sea que la maldición viene de parte de quién, de Dios y no del diablo. Así que usted y yo tenemos que tener mucho cuidado para poder hacer que nosotros vengamos y rompamos esas obras de las tinieblas. Amén. No podemos difamar, amar mal del prójimo, del siervo de Dios, de la sierva de Dios, del hermano. No podemos difamar, injuriarlo, nada, porque nosotros somos la niña de los ojos. La niña de los ojos, amén. Entonces tenemos que hacer todo lo posible de poder hacer que la obra de Dios se haga en nuestros corazones, mis amados. Somos nosotros la que debemos romper, destruir y caminar delante de Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Es ahí donde estamos aprendiendo sobre las herencias, las maldiciones. Mañana miramos cómo reconocerlas y cómo vamos a romper esas maldiciones. Amén. Cómo vamos a entrar. Así que mañana no se puede perder. Bueno, mañana, yo digo mañana, pero le indicaremos, de pronto sea el pastor que entre a enseñarles, o bien sea yo cuando me toque, es para no quedar uno amarrado o comprometido en palabras, porque uno tiene que tener mucho cuidado en eso, porque eso no acarrea maldición cuando usted habla y no cumple. Amén. Entonces, mis amados, aquí vamos caminando en el nombre de Jesús conforme a la palabra de Dios. Estamos hablando que no podemos maldecir, hablar mal del Hijo de Dios, ni menos de un siervo de Dios, de una sierva de Dios, ni en ninguno, porque debemos acarrear maldición. ¿Qué otra forma podemos acarrear maldición? Lo encontramos en Jueces capítulo 5, versículo 23. ¿Qué dice la palabra de Dios?
Maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová. ¿Quién es el que dice? El ángel de Jehová. ¿Y quién es el ángel de Jehová? Jesucristo, Jesús. Maldecid severamente a sus moradores porque no vinieron al socorro de Jehová contra los fuertes. Entonces, ¿qué suele pasar aquí? También acarrea maldición el Hijo de Dios, no solo por hablar mal y maldecir al pastor, a la pastora o la oveja o el hermano, sino que también no entra a la guerra para ayudar al hermano, a la hermana o al pastor, a la pastora que han sido atacadas por el mismo infierno. La oveja tiene la obligación, el líder tiene la obligación delante de Dios, meterse en ayuno y oración, en silicio por alguno de sus hermanos y cuanto más por su líder, por su pastor, para defenderle de los ataques del maligno. Amados míos, tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos haciendo, porque no solamente el pastor se tiene que meter a la guerra por la oveja tiene la obligación delante de Dios y dice el ángel de Jehová que lo maldice si no entra a la guerra. Si no entra a la guerra por la ayuda de un hermano, una hermana, de un líder o de un pastor. Así que mis amados, ¿por qué nos está yendo mal en nuestras vidas? Es no ir a la guerra espiritualmente cuando haya ataque con ese líder, con ese pastor, contra esa familia pastoral. Hay maldición. ¿Qué otra forma podemos saber que hay maldición en nuestras vidas? Cuando aprendemos, cuando enseñamos la palabra que no es verdad, que no es verdad, que no es de verdad, entonces acarrea maldición. Entonces dice, mas si a uno de nosotros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, es anatema, o sea, es maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. O sea que no podemos ni poner ni quitarle al evangelio, porque son doctrinas falsas, son palabras equivocadas, acarrea maldición al que predica y el que recibe. Y que toca tener mucho cuidado. Si hemos estado en lugares equivocados, tenemos que tener, porque estamos asimilando o recibiendo, digámoslo así, maldición. Jeremías 48:10 dice el Señor que por indolentes, cuando hay indolencia en el pueblo de Dios, también acarrea maldición las personas. ¿Acarrean qué? Maldición. Jeremías capítulo 48, versículo 10. ¿Qué dice el Señor? Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Indolente, o sea que no le duele lo que Jesús hizo en la cruz allá en el Calvario. Y dice, y maldito el que detuviere de la sangre de su espada. O sea, si no va a la guerra, no hace guerra, comenzando por su propia vida, y comenzando por la vida de su familia, comenzando por la vida de la iglesia, acarrea maldición. Se tiene que defenderse, porque Cristo no murió en vano en la cruz. Usted tiene que defender su casa, porque Cristo no murió en vano en la cruz. No es indolente, que es indolente, que no le importa lo que Dios hizo en la cruz. ¿Qué hizo? Mandó su Hijo amado a ser crucificado, a ser muerto, herido, traspasado, humillado y de todas las otras cosas que usted puede mirar en la palabra de Dios. Esto se llama indolencia, cuando nosotros pisoteamos y dejamos en poco el evangelio por el pecado y la maldad. Eso se llama maldición acarreada. Entonces,
Dice, volvamos a repetirlo, maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Que es la obra de Jehová, ¿cuál fue? Mandar a su Hijo amado Jesucristo a la cruz por la libertad, la sanidad, la salvación, la restauración de cada uno de nuestros hijos, de nuestras casas, de nuestra iglesia. Pero si no nos importa, nos da la misma si el hermano está en una situación difícil, nos da la misma si el pastor está en situación espiritual en guerra, nos da la misma. Antes acá estamos murmurando, criticando, tal vez porque pecó, tal vez porque esto, tal vez porque lo otro. No, eso acarrea maldición cuando no nos unimos a pelear la buena batalla de la fe. Y dice, maldito el que detuviere, o sea, que no va a la guerra, no va a usar la espada del Espíritu a destruir la obra de las tinieblas, de la sangre de su espada. Entonces, mis amados, creo que hasta aquí quedamos. Hay muchas más palabras, pero mañana miramos de a dónde entran esas maldiciones. Amén. Recuerde, ser indolente y no hacer la guerra espiritual le da legalidad al diablo. Le está dando actas, decretos y títulos al enemigo para que actúen en contra de su vida, de la vida del que no está entrando a la guerra. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Quitar la legalidad, cerrar puertas, arrepentimiento por el pecado y la maldad que hemos hecho. ¿Qué pasa? Mi invitación es que nos examinemos. Y les voy a dejar una palabra la cual para mí ha sido muy importante porque estamos en los tiempos que Dios nos está dando la oportunidad de santificarnos, de limpiarnos, porque Él está pronto en venir, mis amados. Esta palabra no es en vana porque yo sé que Dios va a hacer cosas poderosas en nuestras vidas. Amén. Entonces, mis amados, en el nombre de Jesús, vamos a llevar esta palabra de Ageo capítulo 1. La vamos ¿a qué? A mirar en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, del 1 al 8. Dice, en el año segundo del rey Darío, del mes sexto, del primer día del mes, vino palabra de Jehová por mí, dio el profeta Ageo, a Zorobabel, hijo de Satiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josada, sumo sacerdote, diciendo, así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado el tiempo del que la casa de Jehová sea reedificada. Dice, este pueblo dice, ¿qué dice el pueblo? No ha llegado aún el tiempo. Cuando la persona dice, no, pero es que no, la iglesia es esto, no, es que la iglesia pasa esto. Está acarreando maldición ahí. Está destruyendo su propia bendición. Y dice la palabra de Dios, no ha llegado aún el tiempo que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas aterzonadas y estar la casa desierta. O sea, Dios le dice, si no es el tiempo, pues por eso es que usted está viviendo en su casa. Por eso usted quiere estar en su casa y no asistir a la iglesia. No presentar a la iglesia lo que usted ve en la iglesia, lo que está necesitando ella. No tener sentido de pertenencia y amor por la casa de Dios. Eso acarrea maldición. Y dice, ¿por qué lo dice? Dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Que dice, póngase firme. Si usted está participando de esos pensamientos o palabras con otros diciendo, no, pero es que la iglesia, lo otro, y hablando mal del lugar donde nosotros nos alimentamos. Muchos
no es aquí, nos pasa a nosotros, gracias a Dios, pero se ha visto que muchas ovejas toman la casa de Dios como restaurante. ¿Por qué restaurante? Porque usted llega a un restaurante, come, se limpia con la servilleta o si hay baño se limpia y listo, está saciado, sale, deja los platos en la mesa porque ahí tiene el mesero para que lo haga y sale y se va. Si le gustó la comida, regresará. Y si no le gustó, pues no vuelve. Así de sencillo, porque ese restaurante no me gustó. Muchas ovejas han tomado esa determinación así en la casa de Jehová. Comen y vuelven y comen y comen y vuelven, pero solamente se quieren alimentar y no quieren ver la necesidad que tiene la iglesia, el templo de Dios, la casa de Dios, los hermanos, los pastores, la pastora, sus hijos, el líder, la líder con sus hijos. Todos tenemos que cuidarnos entre todos. Pero el que come y solo va y se va y regresa a los 8 días y vuelve y come y regresa otra vez, está tomando la iglesia como un restaurante, no como la casa suya, no tiene la pertenencia de sentirse en ese lugar. Entonces, ¿eso acarrea qué? Maldición, mis amados. ¿Y por qué lo digo? Sigamos mirando. ¿Por qué lo digo? Porque se ve lo siguiente. Dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja en jornal recibe su jornal en saco roto. O sea, el que está haciendo de esa manera no se le ve la bendición en su vida. No se le ve, aunque trabaje y trabaje y trabaje, no se le va a ver la bendición, porque aquí sé que está como saco roto, no se la va a ver. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, dice el Señor. Subid al monte, traed madera y reedificar la casa y pondré en ella voluntad y será glorificada, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y hallaréis poco y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. O sea que eso debe pasar aquí, amados míos. Preferimos estar en casa. Ah, no, la proyección nos están proyectando en el Face. Bueno, listo, yo me quedo ahí en casa, calentito, bueno. Y la casa desierta, eso acarrea maldición, dice la palabra de Dios, que no tengan como muchos tienen por costumbre a no asistir a la casa de Dios. Costumbre, no porque no pueden, sino por costumbre. Por eso se detuvo los cielos sobre vosotros, la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, sobre todo el trabajo de sus manos. ¿Qué pasó acá? Hay maldición por abandonar la casa de Dios, por no acarrear o no tener el sentido de pertenencia. Es la casa donde yo voy, como es como el hijo que está en casa. El hijo en casa tiene que levantar su plato, lavarlo, tener aseada su casa, ayudar con los quehaceres de su casa, tiene que sentirse propio de su hogar. Otro extraño entra y ya dice, no, este hogar no le pertenece, tiene que salir, pelea por esa casa. Pero el que no tiene ese sentido acarrea maldición. Así de sencillo, acarrea maldición por no tener el sentido de pertenencia y dejar abandonada la casa de Dios y con todos los problemas al pastor, a la pastora, a los hijos, a los líderes, a los hermanos. Todos, entre todos, tenemos que formar la casa de Dios, el cuerpo de Cristo. Y el que no esté así, hay maldición en esa vida.
hay maldición en esa vida. ¿Qué otra manera podemos mirar que hay maldición? Hay maldición cuando no cumplimos con los diezmos y las ofrendas. Malaquías capítulo 3, versículo 9. Dice así: malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. El que no ofrenda, el que no diezma, el que no da la plata, el dinero que Dios le ordena en la palabra, acarrea maldición. Y dice: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y reprenderé por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra de vuestra vid, el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué otra manera hay maldición? Por ofrecer dineros en lugares equivocados y no dárselo a la casa de ¿quién? De Dios. A no darle a la casa de Dios, por no dar lo que corresponde al Dios vivo, porque Dios quiere bendecirle. Dios no pretende la necesidad de ese dinero. La necesidad que tiene Dios es bendecir su vida, guardar su economía y toda la obra de tus manos. ¿Cuánto más acarrea maldición cuando usted dice: qué fastidio servir al Dios, qué fastidio estar en la casa de Dios, qué cosa tan horrible estar allí, esto, lo otro, ir a la casa, o estar aquí en el otro, en la casa de Dios y servirle de cualquier manera, ir a la casa de Dios sin disposición, ir a la guerra, a pelear la buena batalla de la fe, sino ir porque no, me dijeron, bueno, a ver qué pasa, o como porque me vean y no porque realmente tengo la necesidad. Eso acarrea maldición. Dice Malaquías capítulo 1, dice así: yo os he mandado, dice Jehová, y dijiste: ¿en qué nos amaste? No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob. Y Esaú aborrecí, convertí sus montes en desolación y abandoné sus heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere: no hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: ellos edificarán y yo destruiré. Escúcheme. Así usted trabaje, así esa persona trabaje, todo lo que quiera, Dios mismo destruye cuando hay maldición, que no estamos cumpliendo con la ordenanza de la palabra de Dios en todo el sentido de la palabra. Dice: yo destruiré y les llamarán territorios de impiedad y pueblos contra el cual Jehová está indignado para siempre. Vuestros ojos lo verán y diréis: sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh a sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué somos nosotros? Sacerdotes de Jehová, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Aquí está hablando todos los hijos de Dios, los que son redimidos con la sangre del Cordero. ¿En qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Dijiste: ¿y en qué hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Cuando ofrecís animales ciegos para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos.
Ahora pues orad por el favor de Dios, para que tengan piedad de nosotros. Pero ¿cómo podréis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Con qué cara voy a ir a llegar a Dios diciendo que no estoy legalmente o con corazón, alma y cuerpo entregado a la obra de Dios en todo el sentido de la palabra? ¿Mm? En el diezmo, en las ofrendas, en las manos, en todo, en el corazón, en todo, mis amados. El Señor nos dice, y Él dice al 10, ¿y quién también hay en vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestras manos aceptaré ofrenda, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso, ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que sus alimentos es despreciable, o sea, qué pereza ir a esa casa, qué rabia hacerle en esa casa. Bueno, y si habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajiste lo hurtado, lo cojo, lo enfermo, presentaste ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestras manos? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy grande rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Hay maldición cuando nosotros no tenemos sentido de pertenencia, donde el Señor nos envía a alimentarnos. Tenemos que pararnos en nuestro camino y detenernos sobre este tema, mis amados. Los dejo acá, este tema, y cuando Dios me lo permita, continuaremos escudriñando esta palabra. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús presento delante de tu presencia esta palabra. Te pido, Dios de la gloria, en el nombre de Jesús, que no vuelva vacía, que llenes los corazones, Señor, y que seas tú, Dios de la gloria, hablándonos, Señor. Gracias por esta verdad. Gracias, Señor amado, por cada persona que escucha esta palabra y la acepta, la analiza, la escudriña, Señor, y que tu Santo Espíritu lo guíe en la verdad. Te pido, bendito Dios, perdón por cada uno de nosotros, Señor. Perdónanos, Dios mío, lávanos con tu sangre preciosa, límpianos de la maldad y del pecado, mi Rey, en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, Padre. Ayúdanos, Dios mío, a cerrar esas puertas de maldición. Saca lo oculto, todo lo que el enemigo ha querido tener, actas, decretos y títulos en contra de nuestras vidas, Señor. Hoy te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te doy, Padre. Gracias te doy, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por tu amor y tu fidelidad. Hoy cubro con tu sangre preciosa cada vida, cada corazón, Señor, y te pido en el poder de tu palabra que nos dé amor, Señor. Amor, Señor amado, por tu obra, por tu palabra. Ayúdanos a obedecerla, Señor, en el poder de tu Hijo amado Jesucristo. Cúranos con tu sangre preciosa, Señor. Y atamos, Señor, la venganza, el ataque, el contraataque, la retaliación del enemigo y todo plan oculto del enemigo contra nuestras vidas, contra nuestros hermanos, Señor. Hoy declaramos el poder de la sangre de Cristo, Padre, guardándonos como pacto perpetuo, Señor, que hoy estamos aprendiendo y que la luz llega al oculto, Señor, para, Santo, sea desmascarado y cortado y destruido esas actas y esos decretos, y que tus ángeles empiecen a limpiar cada vida, cada corazón, y amordacen y aten todo demonio que se ha estado, Padre, agazapando y destruyendo cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga. Les habló la pastora. Les bendigo en el nombre de Jesús y declaro que somos más que vencedores. Deja que la luz de Cristo llegue a tu vida y haga en tu vida la luz verdadera y que la oscuridad se disipe en el nombre de Jesús.
Gracias, les bendigo. Siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú.